poder seguir obedeciendo, Señor. Dirígenos y que todo lo que recibamos todo sirva para honrar y glorificar tu bendito nombre. Te pedimos todo esto, Señor, la dirección tuya por medio del Espíritu Santo y el mover de Él en medio de nosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor le llamamos de esta manera, el mensaje le llamamos llamados a la pureza cristiana. Es un llamado a la pureza cristiana. El pasaje, ustedes lo leyeron hace un momento, solo que leímos un poquito más, porque en los versículos del 9 al 12 de Primera de Tesalonicenses, prácticamente se habla de lo que se debe observar en un cristiano, que sigue lo que es la pureza, y cómo la pureza está relacionada con lo que es la santidad. Pero ¿por qué tendría el apóstol Pablo que hablar de esta manera a los tesalonicenses? Primero, a los tesalonicenses eran un grupo, era una ciudad donde descansaban todos los militares que se habían retirado y había crecido y estaba en un lugar estratégico por el cual podían hacerse los comercios entre Roma y todo lo que es el sur de Europa, con todo lo que es el Oriente Medio, como se suele llamar. O sea, había mucha comunicación allí. Eran básicamente griegos. Había muchos romanos, sí, sobre todo soldados retirados, pero eran básicamente griegos. Y el idioma que se hablaba allí era el griego. Entonces ellos tenían un concepto muy diferente de lo que es adorar a un Dios. Y Pablo, de toda manera, reconoce que aquí en los de Tesalónica, como personas muy cristianas, personas cuyo ejemplo debía de ser imitado. Y él aquí en este pasaje, no solamente le dice sigan haciendo lo que están haciendo, sino hagan aún más, que es la parte que no vamos a tocar nosotros, por eso era importante leerla nada más. Pero así como en el mundo de hoy ocurren cosas que nosotros llamamos oscuridad, en aquellos tiempos también estaba pasando eso. Era de origen griego. Para los griegos no era un problema la homosexualidad. Para muchas personas, los griegos no era un problema el adorar a muchos santos o muchos dioses. Perdón, no dije santos, pero muchos dioses. No era un problema tener una vida disipada. Además lo consideraban normal y además pensaban que se lo merecían porque habían servido al Estado o porque habían trabajado muy duro durante toda su juventud y su etapa adulta. De manera que cuando ellos ya tenían sus fiestas y cuando ya tenían sus prácticas inmorales, que en todo momento en la Biblia se llama fornicación, donde las prácticas inmorales no solamente eran las relaciones entre personas de diferentes sexos que no tienen un compromiso social y no se han casado delante de lo que instituyó nuestro Señor, nuestro Dios, al unir al hombre y a la mujer, sino también incluye lo que son las prácticas homosexuales. Fornicación incluye todo eso. Durante mucho tiempo como que se evitó un poco, porque era un poco tabú hablar de eso. Pero el mundo se ha entenebrecido tanto como en aquellos días, y en aquellos días a todo eso le llamaban fornicación. El día de hoy debemos de traer ese nombre. Porque nosotros vivimos una cultura que celebra lo opuesto a la pureza. Vivimos una cultura donde lo que predomina es el deseo del ser humano sin límites, darle el placer a la carne, la satisfacción instantánea, la pérdida del pudor. Hermano, basta que usted vaya a un Walmart y se van a dar cuenta como muchas personas, tanto hombres como mujeres, visten, ya no hay pudor, y esto lo vienen los niños y poco a poco lo llegan a ver tan normal, empiezan con esas prácticas. En fin, la pérdida del pudor, la erosión de los valores, se ha tergiversado completamente lo que son los valores cristianos.
Y además porque a mí se me hinchó la cabeza, entonces va a ser como yo digo. Existe mucho eso en la actualidad. Por eso la Biblia no ha perdido vigencia, como ocurría en aquellos tiempos del primer siglo, ocurre aún ahora. Así que como ocurría en los tiempos de Noé, también va a ocurrir, si no es que ya está ocurriendo, para el anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o del arrebato de la iglesia por lo menos. Entonces, la Biblia nos actualiza en todo momento en cuanto a lo que está pasando, la realidad que estamos viviendo y cómo los cristianos debemos enfrentar esa realidad. Santidad no es apartarse de las cosas, sino apartarse para Dios. Pero, ¿qué quiere decir no es apartarse para las cosas? ¿Quiere decir que debe de practicar esas cosas? En absoluto, no. No. Aparte de no apartarse de las cosas es para dar un testimonio en medio de ellas. Por eso nuestro Señor Jesucristo le llamaba plutónico veloz, porque estaba dando testimonio en medio de las personas que lo necesitaban. Lo acusaron de andar con personas de mala reputación. Y él decía, es que yo ando con los enfermos, los sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. No vine por justos, decían los fariseos, ustedes creen justos, sino por pecadores dispuestos a arrepentirse. Entonces, eso es lo que significa no apartarse desde el punto de vista cristiano. Significa también aquella oración que da Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando dice, no te pido que los quites del mundo, porque son del mundo. En otras palabras, son del mundo, no quiere decir que van a hacer las cosas del mundo. Por eso existe la palabra santidad, por eso existe la palabra pureza, que debe uno de guardar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de cuidar mucho dentro de lo que es la palabra pureza? Aunque lo que estamos, lo vamos a estar leyendo aquí en 1 Tesalonicenses, se refiere mucho a lo que es considerado inmoralidad, o sea, aquello que no va de acuerdo con las costumbres morales. Eso es lo que significaría inmoralidad. Pero inmoralidad en la Biblia es todo lo que agrede a Dios, todo lo que ofende a Dios, todo lo que es desobediencia. Es inmoral para Dios. Por eso es que ante la desobediencia Dios actúa. Y uno sufre las consecuencias porque el castigo, si no se arrepiente, lo va a tener en aquel día cuando se va a dar frente al otro lado. Dios no castiga a nadie en este momento, en esta tierra. Ni es que la tierra es el infierno. Cuando dice esas palabras, realmente ni idea tienen de lo que es el infierno. Es mucho peor que lo que hoy están viendo allá afuera. Y el Señor Jesucristo habló bastante al respecto. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Qué es la pureza cristiana? Primero, la pureza cristiana no es simplemente evitar lo malo. La pureza cristiana es reflejar el carácter de Cristo en mi vida. El apóstol Pablo dice que para que nosotros podamos tener una buena relación con Cristo, con los dones establecidos, debemos de crecer hasta la estatura y plenitud de Él. Nuestra meta es Él. No es el pastor, no es los hermanos, por muy santos que parezcan.
en nuestro devocional, en ese lugar solitario del que el Señor nos habla, con la finalidad de que nosotros nos confesemos a Él, le hablemos a Él y le pidamos perdón por lo que hemos hecho. Y si lo hemos ofendido, que seguro que sí, y si hay algo que tenemos nosotros que componer, pedir perdón, hacerlo. Eso es la práctica de la humildad. Y si no hay pureza en tu vida, la práctica de la humildad también escasea. Y si no hay santidad en tu vida, búsqueda de santidad, entonces tú no vas a poder pedir perdón ante las cosas donde tú sabes que has perdido. La pureza cristiana es reflejar el carácter de Cristo en todo lo que somos y hacemos. La pureza no es represión. No, es que me reprimen, voy a la iglesia y todo es no. No, la pureza no es represión, es libertad. Porque tú vas a tomar la decisión, u obedezco al Señor, u obedezco al mundo. Tú vas a tomar esa decisión. Ya no debería de ser así, porque si entregaste tu vida a Cristo, tú ya no tienes libre albedrío, porque le entregaste al Señor tu vida, entonces eres dueño de hacer lo que Él quiera con ella. Aunque soy feo decirlo de esa manera, ya no tienes libre albedrío, pero aún así el Señor no te reclama que tú tomes una decisión. Nada más te dice, hay consecuencias. De Hebreos capítulo 12, en los primeros versículos dice que Dios castiga a los que aman, como el Padre al Hijo quien ama. En otras palabras, el castigo del que está hablando ahí no es el castigo de que te pasa algo a ti, sino es el castigo que te manda al infierno para la vida eterna. O es la pérdida de las recompensas, porque no te encuentra nada, aunque puedas ser salvo, no te encuentra nada por la cual el Señor tenga que recompensarte en tu vida. A eso se refiere. Pero básicamente, si hay algo de lo que le podemos llamar castigo, siempre son las consecuencias de nuestra desobediencia. La pureza cristiana no es represión, es libertad. No es legalismo, es adoración. No, mira, son muy legalistas. Tiene que ser así. No. ¿Por qué estamos siendo así? ¿Por qué nos estamos negando a la inmoralidad? ¿Por qué nos estamos negando a esas cosas? Porque sabemos que ofenden a Dios y que la práctica de esas cosas no refleja el carácter de Cristo. Y cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, cuando buscamos reflejar el carácter de Cristo, entonces nosotros estamos adorando al Padre. Porque la única manera de glorificar al Padre es que lo adoremos a Él, pero lo adoramos obedeciendo sus mandamientos. Porque nosotros no le podemos dar ni siquiera nuestra vida a Él, porque es de Él. Sin embargo, Él la dejó aquí en la tierra, la deja en manos de la muerte si tú no se lo entregas a Él, o la deja en manos de Satanás si tú se lo entregas a Satanás, o la deja en tus manos si tú no lo entregas a nadie. Pero si está en tus manos, en manos de Satanás o en manos de la muerte, Apocalipsis 20 nos dice que el día del juicio los va a mandar al lago de fuego. Y allí entonces se va a cumplir lo que decía los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, allí va a ser el Dios de sus creyentes. Por todo lo que uno sabe que perdió. Entonces, no es represión, es libertad, no es legalismo, es salvación. No es perfección, sí, ustedes son perfectos. También es una burla que nos han hecho a nosotros los cristianos. No es perfección, es dirección hacia la santidad. ¿Qué es lo que queremos decir en términos de todo esto? En estos términos. Que la pureza es un reflejo de que estamos camino a la santidad. ¿En qué momento estas cosas pueden ocurrir? ¿Sabe qué? Se lo voy a decir, pero denme un poquito de tiempo. Entonces vamos a ver que Dios nos llama, no solo nos llama a la pureza. Hay una realidad en parte de Dios cuando Él dijo que recibiréis poder. Aunque ese poder nos capacita para promover, para proclamar su palabra en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra. O sea, nos capacita para proclamar su palabra en medio donde estamos,
sino también para poder mantener nuestra vida en el camino adecuado para hacer todo eso. Porque la persona que ha de proclamar el Evangelio de Jesucristo debe reflejar el carácter de Jesucristo. Y la práctica de la pureza, cuando no aceptas inmoralidades en tu vida, refleja el carácter de Jesucristo, porque Él nunca aceptó inmoralidades de Él. Y aún cuando anduvo en esas mujeres, si supiera este profeta que te dice, ¿quién es esta mujer que le está lavando los pies? Y lo acusaban de esa manera. Y él todavía, y él viene de fuentes extrabíblicas, no es reconocido por ningún historiador lo suficientemente serio del cristianismo, de que se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella, y allí está esa película, ya se me olvidó el nombre ahorita, pero salió donde dice que tuvo descendencia de Jesús hasta nuestros tiempos. Totalmente falso, pero que mucha gente necesita justificar eso para no reflejar el carácter de Cristo, para no luchar por mantener la pureza en sus vidas, hombres y mujeres. Entonces, Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Y vivir en pureza espiritual es evidencia de que vamos por el camino correcto. Esa es una de las cosas que nosotros no debemos de perder. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Sí. ¿Qué quiere decir vivir en santidad? Apartarse para Él. Y voy a estar repitiendo varias veces. No apartarse del mundo. Apartarse del mundo no es el deseo de nuestro Señor. Él desea que nosotros tengamos nuestra santidad, apartarnos para Él, en obediencia, en pureza, reflejar su carácter, para que estando en medio del mundo se note lo que es su presencia. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Entonces, nos llama a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es buscar la pureza, es vivir en pureza espiritual. Y entonces esa pureza espiritual, el negar a caer en inmoralidades, el negar a ver esas cosas, hoy los vemos masivos de difusión, uy, qué cosas traen, y nosotros nos metemos a ellos, sobre todo, y lo voy a decir con todo respeto, los hombres solos o las mujeres solas. He indagado y me he dado cuenta de que hombres solos y mujeres solas se meten a ese tipo de cosas, ya que se olvidan que son cristianos. Cuidado, porque entonces no están reflejando a Cristo, porque su vida no está siendo lo suficientemente pura. La pureza es la voluntad de Dios para sus hijos. Es lo que nosotros vemos en los primeros 3 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a decir más de lo que acabo de decir. Por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así aprendéis más y más. Ya conocen qué es lo que el Señor requiere de ustedes, quieren que apunten en eso. Porque ya sabéis en qué instrucciones os digo por el Señor Jesús. Ya conocen qué le enoja a Él, qué es pecado. Usted llegó a los pies de Jesucristo porque reconoció que es un pecador. Y si reconoció que es un pecador, sabe que es un pecado. Entonces usted sabe muy bien que es pecado y sabe muy bien que algunas de las cosas que haga en la soledad o en el grupo con otras personas que piensen igual que esos inmorales, ¿verdad? O en aquellos lugares donde no debe estar un cristiano y que está. Y es mejor que se salga de ahí inmediatamente y le pida perdón al Señor. Cualquiera, sobre todo, pasa mucho entre los jóvenes. Así que, jóvenes, también les digo a ustedes. Entonces, debemos nosotros de abundar y debemos de buscar agradar, abundar en agradecimiento a Dios. Debemos de abundar más y más
que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchas veces oigo a la gente decir, sobre todo a los jóvenes, y no los culpo, pero tengo que decírselos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Llega mucha gente a la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo voy a esperar a hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios ahora que me incorporé a Trinity. Y tal vez mis deseos son buenos, pero es la manera equivocada de acercarse al Señor. Porque nosotros debemos de conocer, y nos lo está diciendo Pablo, aquí en este versículo 3. Dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, está diciendo que la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas santo. Y lo demás es añadidura. La voluntad de Dios para tu vida, allí donde estás, en la escuela, en el trabajo, aquí en el templo, en los juegos, etc. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. Si no hay santificación, va a mantenerse la iglesia igual, va a mantenerse como dejar un poco, crece un poco, pero nunca se van a llenar las primeras 4 bancas de aquí y de allá. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita santificación. Y el camino a la santificación pasa por la iglesia. Y sigue diciendo el apóstol, Dios después de santificación, con el punto y coma, que os apartéis ¿de qué? Le dije que lo tengan allá la cita. ¿De qué? Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Toda inmoralidad que le da placer a la carne, la búsqueda de placer a la carne, pornografía, cigarros o alcohol o ese tipo de cosas, eso es inmoral delante de Dios. Claro, estoy hablando de esas personas que lo hacen, incluso ofendiendo a Dios a propósito. Van a decir, el pastor muy legalista, otra vez les digo, no es legalismo, es adoración, realmente adoras a Dios. Yo me acuerdo que tuve que dejar de comer un poco de chile porque mis hijos no podían comer chile. Y si yo comía chile, ellos ya no querían comer porque creían que toda la comida estaba enchilada. Nada más estaba caliente la comida y tenía entonces todo, empecé a comer normal con ellos. Pero ya cuando ellos crecieron yo volví a comer chile, me gusta hacerlo, pero ellos no lo comen. Claro, más influencia de la mamá, porque los franceses no comen chile. El vinagre sí, pero chile no. Bueno, algunos. Entonces, ¿qué haces tú por los que adoras? Eres capaz de hacer sacrificios. Si tu hijo es tu adoración, tu hija es tu adoración, tu esposa es tu adoración, tú inviertes lo que sea, te endeudas, haces lo que sea por esa persona. Entonces yo te pregunto, ¿sabes adorar? ¿Adoras a tu hijo? Entonces sabes adorar. ¿Adoras a tu esposa? A tu esposo, sabes adorar. ¿Adoras a Dios? Si sabes adorar y no adoras a Dios, estás fallando y eso es inmoral. Y no es legalismo, es buscar la adoración a Dios. La adoración significa que estás dispuesto a hacer lo que sea por la persona que tú adoras. Y Dios es una persona. Nuestro Padre es una persona. Nadie puede hacer por él lo que sea. Entonces, ya vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nuestra santificación es pureza. ¿Por qué? Porque es apartarse de lo que es fornicación. ¿Por qué es tan importante la pureza?
Ya lo dijimos, porque la santidad refleja a aquel que nos salvó. Siendo puro, manteniéndose puro, buscando la pureza de Dios, refleja ese carácter de Jesucristo. Dios no nos llamó a ser admirados por el mundo. En otras palabras, si tú quieres ser un TikTok súper admirado, no, Dios no te llamó a eso. Nunca te va a llamar a eso. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Así lo dice Isaías. Yo soy Dios y mi gloria no la comparto con nadie. Así que no te hagas más famoso que Dios. En una ocasión, en una iglesia donde yo estaba aquí en la frontera, yo les dije a los hermanos y se asustaron cuando yo se lo dije: ¿saben ustedes que Marco Witt es más famoso que Dios? Cuando él está loco, el pastor blasfema. Y yo le dije: bueno, lo voy a demostrar. Invitemos a Marco Witt a tener un concierto aquí. ¿Qué pasa con el templo? Se llena, me dice mi hermano. Claro que se llena. Vamos a invitar solo a los miembros de la iglesia a un culto de oración. ¿Qué pasa en el templo? Casi nadie llega. Culto de oración. Pero ¿quién es más famoso? Y se quedaron así, ¿verdad? Ojalá que el Espíritu Santo haya tocado. Yo ya no me quedé allá para verlo, pero yo sí me estoy quedando aquí para verlo. Será más famoso si traemos un grupo de esos. Se va llenando de gente aquí. ¿Y por qué cuando quitamos oración los martes solo llegan 6 personas? Nadie hace el esfuerzo. Pero sin embargo, me dice mi esposa: amor, necesito que me lleves a la clínica porque me siento mal. Mire, te amo lo que sea que está llevando, ¿no? O a nuestros hijos. ¿Por qué es esa adoración? Esa es adoración. Bueno, continuamos. Entonces la santidad refleja que nos salvó también, porque la pureza honra nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La pureza honra nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice ya en 1 Corintios, que cuando nosotros cometemos fornicación o adulterio, estamos contaminando el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos esas cosas, que pasan de causa primero en mi mente y termino en cosas que no son adecuadas, dan el placer a la carne antes que a mi espíritu, estoy contaminando el templo del Espíritu Santo. Pero a mis hermanos, a mis hermanas, no les gusta ver este templo sucio. Y hacen el esfuerzo, vienen y limpian el templo. Y gracias hermanas, gracias hermanos, porque lo hacen. Porque podemos ver que eso, aunque ya está viejito, se ve bonito. Y oigo a la gente que qué bonito templo aquí. Se está cayendo el templo, pero está bonito. De verdad lo ven bonito. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir el Espíritu Santo cuando entre en tu cuerpo? De verdad, mirad qué bonito, ya no hay pecado, aquí hay pureza. Ya no hay pecado, ya no hay rencor, ya no hay envidia, ya no hay celos, ya no hay contigo nada, hermano, porque tú no cumples de vez en cuando selectivo, ya no hay selección en mi vida. ¿Será que podrá entrar el Espíritu Santo en nuestro cuerpo y ver que allí está completamente limpio? Porque eso es lo que significa pureza. Y la pureza tiene su recompensa, tiene su resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque la impureza destruye siempre de adentro hacia afuera. Por eso dijo el Señor Jesucristo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y una vez me dice un muchacho, cuando estaba de estudiante en el Politécnico Nacional allí en México, y me dice: ¿tú por qué no fumas? No, porque contamina el templo del Espíritu Santo. Y dice: pero, como dice la Biblia,
que no es lo que entra. Y yo dije, caramba, así es cierto. Pero como que algo me dijo, y yo sé quién es, y ustedes también lo saben, sino lo que sale de él, luz, que sale cuando tú comas. Pues eso que sale de él que contamina tu cuerpo. Ese fue un ejemplo nada más que yo he utilizado desde entonces, era un muchacho, ¿verdad? La impureza destruye siempre de la mente hacia afuera. Porque cuando nosotros le damos lugar a Satanás, cuando le damos lugar a nuestros pensamientos, cuando le damos lugar a nuestros rencores, cuando le damos lugar a nuestras divisiones, cuando le damos lugar a nuestras envidias, cuando le damos lugar a nuestros celos, te destruye por dentro. Y lo primero que hace es desaparecer de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieres oír la verdad de Dios, porque la verdad de Dios lastima, porque esto que ya se hace a tu carne, lo arranca la verdad de Dios. Y es como una costra que tienes allá, pero que no sana. Entonces, para que sane, tiene que arrancar lo podrido. Y tiene que echarle alcohol y otras cosas, y eso duele. Y por eso es que muchos se van de la iglesia. Podrán encontrar miles de excusas, pero los que ya tenemos experiencia en ellas sabemos que no son capaces de enfrentarse a su pecado, por eso se van. Bueno, siempre que la iglesia esté buscando lo que es la pureza de Dios, ¿verdad? Nadie cae de la noche a la mañana. Siempre todo empieza con el corazón. En una ocasión me llega un muchacho y me dice, ya pequé, ¿cómo que ya pecaste? Sí, es porque yo fui con estos amigos que yo tenía cuando me drogaba con ellos para hablarme del cristianismo. Y me hicieron otra vez caer en drogas. Y le dije, bueno, ¿cuál es su nombre? Porque usted no lo conoce. Edgar, ¿desde cuándo pensaste tú ir a hablar con ellos? No, ya tengo como 2 o 3 meses pensando en ellos. Ahí está. La Biblia dice, allí en Santiago, que primero viene la concupiscencia, es decir, los malos deseos. ¿Tú estabas listo para hablar del evangelio a ellos? ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén? Porque no estaban listos para salir. ¿Cuándo estuvieron listos? Cuando el Espíritu Santo se hizo presente. No, pero es que yo sabía que tenía que ir a evangelizarlos a ellos. ¿Eras tú? Entonces, ¿por qué caíste? Es que me engañó el chamuco, me dice. No sé, creo que cuando Guatemala así le dice chamuco o pichuitas. Pero ya no puedo por palabras de Dios. Porque hoy hay tantas denominaciones religiosas. Me engañó, no te engañó. Tú lo deseaste, tú lo quisiste. Y sabías que yendo con ellos ibas a caer. Por eso fuiste. Aunque te excusaste en el evangelio, pero tú fuiste en busca de droga. Y después de media hora de estar hablando y de que yo le estuve llamando la atención en eso, en la soledad de la oficina, él tuvo que decir, pastor, y ahora qué hago, porque eso es cierto. Arrepiéntete, es todo lo que tienes que hacer, pídele perdón a Dios porque lo ofendiste a él. Y todavía estás utilizando su palabra como excusa para decir, por culpa tuya caí, lo mismo que hizo Adán. Es tu culpa porque tú me diste esta mujer. Y no es así, eres tú. Entonces, la verdad de nuestro Señor, la verdad de nuestro Dios, nos muestra cómo ocurre hasta el pecado. El pecado no es así, me desperté, el pecado. No, viene madurando, viene la idea. Por eso dice, cuando la concupiscencia, donde se lleva la práctica, la persona peca y entonces muere. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare es morirá. Y eso lo sabía Santiago cuando decía estas cosas de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos. Los malos. Ahorita voy a hablar de eso un poquito. Entonces, la
desde adentro hacia afuera. Nadie cae de la noche a la mañana, siempre empieza en el corazón. Ya anidó, ya entró, ya hizo morada ahí en el corazón. Y entonces viene la pecada. No podemos vivir en pureza si no estamos convencidos de que este es el deseo de Dios para nuestra vida. Y si Él lo manda, Él provee paciencia para obedecer. Nosotros, cualquiera de nosotros que se mete a un trabajo, le enseñan cómo se hace. Y el que me enseña me está mostrando qué es lo que Él desea que yo haga. Cuando yo no hago lo que Él me ha enseñado, hasta me puede correr del trabajo o no me paga ese trabajo. Hay consecuencias. Dios no te pide algo si no te da la provisión para poder llevarlo adelante. Y empezó con el perdón. Y el perdón viene por gracia. El perdón de Dios viene por amor. Y si Él lo manda, provee todo. Todo lo que Él te mande, provee. Y acabamos de ver que la voluntad de Dios, algo que Él desea que tú y yo hagamos, es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La pureza se decide en el corazón antes que en la conducta. Versículos 4 y 5. Allí vemos, cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué? Porque aquí están viendo la pureza con las malas prácticas que se tenían entonces en Tesalónica, que era el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, todo eso, todo lo que cae en fornicación. Y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Él dice que es la parte más débil del ser humano, su propia sexualidad. La parte también bien débil del ser humano es lo que piensa acerca de las cosas y las piensa según su conveniencia. Y entonces es donde tiene más posibilidades de caer. Es donde tiene. Pablo dice que cada uno sepa tener su cuerpo en santificación y honor. O sea, apartado para Dios, honrando a Dios. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y muchos decimos hasta morada de Dios. Dios mora en nosotros. El Espíritu dice que estaría en nosotros, no con nosotros. Entonces, es morada. Cuando está el Espíritu Santo, allí está toda la Trinidad presente. Entonces, antes de que el pecado llegue a tus manos, ya pasó por tu mente, ya anidó en tu corazón, ya deseaste hacerlo, ya viste que otros hacen y no tienen consecuencias. Lo mismo que en el paraíso. Adán vio que Eva comió el fruto y no tuvo consecuencias, porque la cosa no era con ella, era con él. Entonces, uno dice, no, no tuvo consecuencias. Y como hay pastores que han caído, y hasta pastores han caído, y estos son pastores, y saben más de la Biblia, yo que casi no sé. Con más razón no le caen. No, tal vez no piensan así, ¿verdad? Pero eso es lo que dan a entender de qué pasa por su mente. Entonces, ¿de dónde empieza la lucha? En los pensamientos primeramente. Es allí donde entra el hermano deseo, la concupiscencia. Las batallas no comienzan en la tentación. La pureza comienza, se decide en el corazón antes que en la conducta. Pablo dice que cada uno sepa tener su propio cuerpo en honor. Antes que el pecado llegue a las manos, ya pasó por la mente y se asentó en el corazón. ¿Dónde empieza esta batalla? En nuestros pensamientos y deseos. Las batallas no comienzan en la tentación externa, sino
esclavo de tu pecado. En las disciplinas espirituales, la pureza no se conquista por fuerza, por fuerza de voluntad, sino por una vida espiritual saludable. Hemos dado estudios bíblicos acerca de las disciplinas espirituales. Así que los que han estado, pueden entender esto. Y una de las cosas que nosotros decimos, la pureza es fruto del Espíritu. Cuando hay dominio propio, cuando hay bondad, cuando hay mansedumbre, cuando hay humildad, ahí se manifiesta como fruto del Espíritu. Muchos cristianos, lamentablemente, quieren victoria sin disciplina, quieren libertad sin entrega, quieren pureza sin transformación interna. Pero la Biblia enseña que la pureza es fruto del Espíritu, no de los impulsos humanos. O sea, tenemos que estar buscando todo nuestro tiempo el fruto del Espíritu. En las disciplinas espirituales nosotros hablamos de la palabra, de la oración, de la bendición diaria, de la comunidad cristiana. Todo eso debe de ser práctica en nosotros. La pureza cristiana es nuestro testimonio en una cultura impura. La pureza es nuestra transformación real. Protege a la familia y protege a la iglesia. Porque la pureza es un testimonio que tú das allá afuera. Confirma el gobierno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú que el gobierno del Espíritu Santo, qué es lo que tú buscas cuando estás solo? Es así cuando tú sabes quién está contigo. La pureza es un testimonio poderoso ante la cultura. Los versículos 6 al 8 de 1 Tesalonicenses. Pablo advierte el pecado sexual no solo afecta a quien lo practica, sino afecta a los que lo rodean. El adulterio afecta a toda la familia, las amistades. El divorcio afecta a los amigos míos, los amigos de ella, los amigos que tuvimos juntos. Ahora ya ni mis amigos se sienten bien conmigo porque se llevan con ella, y los amigos de ella no se sienten bien con ella porque se llevan conmigo. Afecta a todo el mundo, el pecado afecta a todo el mundo. El pecado tiene dimensiones universales. La pureza tiene dimensiones eternas. Y es eso lo que nosotros debemos de buscar siempre. Una aplicación directa es que tu moral predica más fuerte que tus palabras. Un creyente puro no es perfecto. Un creyente puro es coherente, es decir, con lo que dice creer, con lo que dice que aprende, con lo que dice de Cristo. Lo que él dice que es, lo es en la realidad. O sea, sus palabras, sus hechos están conectados. No dice una cosa y hace otra. Por último, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para practicar la pureza? Vigila tus ojos. En una ocasión estaba yo caminando por las calles de Costa Rica, vi un pastor junto a mí y viene una vez el muchachón así todo. Yo lo vi y digo, Señor, ayúdame aquí también. Pero aquel estaba. Y seguía caminando así. Y yo lo vi a él. Y yo dije, Dios mío, así es como yo me pedía. ¿Qué feo es eso? Así es. Y claro, yo en ese momento no supe cómo manejar la situación, pero sí aprendí poco a poco una cosa vigila a tus ojos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a las mujeres? Hombres, sobre todo hombres solos. Mujeres solas, ¿cómo ves a las mujeres? Vigila tus ojos. Lo que entra por los ojos alimenta el corazón. Decide limitar tus exposiciones dañinas, porque también entra por tus ojos las redes sociales, las series de televisión. Últimamente veo en YouTube ciertas cosas terribles. Y algunas veces porque el título no dice lo
ya soy, wow, quitarlo. Porque digo, esto si lo oye un joven, si lo oye un inmaduro, o hasta yo, me puede contaminar tanto, que entonces voy a estar desobedeciendo a Dios, y a quitarlo, y a quitarlo. Y no sé cómo borrarlo todo, lástima, pero ahí queda, yo sé que ahí queda, en el disco duro, de alguna forma ahí queda. Debemos limitar nuestras exposiciones dañinas, por eso hay que cuidar nuestros ojos. ¿Qué vemos por internet? ¿Qué vemos en las series? ¿Qué oímos? ¿O qué vemos en las conversaciones? ¿Qué vemos en los ambientes en los que nos movemos? Debemos de tener mucho cuidado en eso. Necesitas fortalecer tu vida espiritual. ¿Cómo fortaleces tu vida espiritual? A través del estudio de la palabra, a través de la asistencia al estudio bíblico, a la oración, a los servicios de predicación, a las actividades de la iglesia, que hay que limpiar, que hay que barrer, que hay que construir algo, etcétera, etcétera. Todo eso. Porque todo eso es economía. Entonces, de esa manera fortaleces tu vida espiritual, porque la impureza se alimenta de la debilidad espiritual. La pureza se alimenta, la impureza se alimenta de la debilidad espiritual, la pureza se alimenta de la presencia de Dios. Y a Dios solo vas a tener presente cuando estás con tus hermanos, cuando estás en el estudio bíblico, cuando tienes tu devocional personal. ¿Por qué digo que también? En esas circunstancias. Busca bendición y comunidad. Cuando estás tú con la comunidad cristiana tuya, tienes menos posibilidades de pecar, porque están preocupados por vivir el carácter de Jesucristo. Yo soy de bendición para él o ella es de bendición para mí. Vivir el carácter de Jesucristo ambos. Yo aprendo de él o de ella y él o ella aprende de mí. En la práctica de nuestros dones. En la práctica, pero es buscar bendición y comunidad. La pureza crece cuando hay un hermano o hermana que me puede decir, ¿sabes qué? Te equivocaste. Eso es mentira. Eso no es así. O tal vez, ¿será que no lo estás interpretando bien? Y empezar por allí, ¿verdad? Un hermano, siempre, un hermano o hermana va a buscar tratarte con amor, no con ofensa. Un ambiente de oración. El ambiente de oración se busca, se crea. Y un ambiente de oración solo se crea entre personas cristianas. Allí hay pureza. Un corazón enseñable. A mí nadie me tiene que enseñar nada. Yo estudio solo en mi casa y ya. ¿Cuántos pastores he oído decir? No, los bautistas. Me dicen, no, el Espíritu Santo ha dicho, no necesito de los institutos, no necesito clases tuyas, no necesito clases de nadie. Yo tengo la Biblia, el Espíritu Santo y yo. El yoísmo, otra vez, el yoísmo. No es así. La pureza no es individual. La pureza la tenemos que convivir. No obtengo pureza de mis hermanos, obtengo pureza directamente de Dios, porque lo obedezco a Él. En conclusión, Dios no llama a la pureza para limitarnos, sino para liberarnos. Dios nos llama a ser distintos, no para aislarnos del mundo, otra vez, sino para mostrarle al mundo la belleza de Cristo. La pureza no es una carga, es un privilegio. La pureza es caminar en luz, vivir sin doblez, poder mirar al Señor y decir, aquí está mi corazón, límpialo, cuídalo y úsalo para tu gloria. El poder decir eso. Y Cristo limpia y restaura. Este es el llamado que yo le hago a la iglesia el día de hoy. El Salmo 51, donde David había cometido un pecado inmoral muy grave, nos dice,
El mismo David arrepentido dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Y esa debe de ser también nuestra oración. En el momento de la oración, cuando uno está orando y está el Señor, crea en mí un corazón limpio. Y lo va a hacer si se lo pide con sinceridad. Y hablaba yo de que tiene su recompensa la pureza. El Salmo 24, versículo 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Porque todo eso, el que ha elevado su alma a cosas vanas, el que ha jurado con engaño, es igual delante de Dios. Entonces se pierde pureza. ¿Quieres ser limpio de manos? Entrégale a Dios tu vida de tal manera que te haga puro. Porque en la medida en que tú busques la pureza, estás en el camino de la santidad. No vas a ser santo, tal vez, a lo mejor sí, pero estás en el camino de ser. Y estás en el camino